Año Nuevo, qué gusto tenerte a través de nuestros medios. Deseo que prepares tu corazón para recibir la palabra que Dios tiene para ti. Bienvenido. Señor, te damos gracias, Dios, por este nuevo día. Gracias, Jesús, por hablarnos, por enseñarnos, por este estudio que nos has permitido realizar, Señor. El mensaje a las 7 iglesias, Señor. Háblanos, Señor, ministranos y enséñanos, Señor. Te lo pedimos, Dios. Gracias, Jesús. Amén y amén. ¿A cuántos Dios les ha hablado a través de estos mensajes? Nosotros cuando predicamos recibimos doble. Los que hemos tenido la oportunidad de poder predicar uno de estos mensajes ha sido muy tremendo porque el primer ministrado es uno. Hoy estamos finalizando este estudio, estamos con el 7º mensaje, que es el mensaje a la iglesia de la Odisea, pero quiero decirles rápidamente, más o menos hacerle un resumen de cada uno de los mensajes. Este mensaje fue dado por el Señor Jesucristo al apóstol Juan, está en el libro de Revelaciones o libro de Apocalipsis, y le dice, le dice a Juan, escribe al ángel y le empieza a decirle el mensaje que tiene que llevarle al ángel. El ángel es el pastor de la iglesia. Escribe este mensaje al pastor para que lo comunique a la iglesia, le estaba diciendo eso. Entonces les voy a decir más o menos cuáles son las 7 iglesias. La primera iglesia fue la iglesia de Éfeso, y a esta iglesia le dijo que había dejado el primer amor. A la segunda iglesia fue la iglesia de Esmirna, y a esta iglesia le dijo que debía ser fiel hasta la muerte porque iba a ser una iglesia perseguida. Ahora, estos 7 mensajes también representan los 7 periodos de la iglesia de Jesús antes de su venida. ¿Cuántos periodos? 7 periodos, ¿cierto? La siguiente iglesia fue la iglesia de Pérgamo, que fue la iglesia cuando Dios le dijo que volviera a la palabra, porque en ese periodo se habían desviado de su palabra, estaba empezando a permitir mezclas. El siguiente mensaje fue a la iglesia de Tiatira, donde le dice, vuelve a mí. ¿Recuerdan cuando les decía que lo mirara y mirara a sus ojos, y que a través del fuego que salía de sus ojos iba a quemar esos ídolos en su corazón? La siguiente fue el mensaje a la iglesia de Sardis, que el Señor le dice, vuelve a mi espíritu, vuelve a buscar, porque era una iglesia muerta, era una iglesia en donde ya no estaba el Espíritu Santo. Entonces, donde no está el Espíritu hay muerte. Entonces le dice, vuelve a buscar a mi Espíritu Santo. Luego siguió el mensaje a la iglesia de Filadelfia, donde le dice, retén lo que tienes. Y hoy finalizamos el mensaje a la iglesia de la Odisea. La Odisea, que es este es un periodo que va desde 1748 hasta nuestros días. Es la iglesia del último tiempo, la iglesia que va a recibir al Señor Jesús. Pero recuerden que la Odisea y Filadelfia son 2 iglesias que van caminando juntas hasta la venida del Señor. Vamos entonces al libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14. Apocalipsis 3:14. Si ya lo tiene, diga amén. ¿Cuántos trajeron su Biblia? Levántala, por favor. Amén. Más arriba. Cuando estuvimos en Pereira la semana pasada, estuvimos hace 15 días exactamente, nos llamó la atención. Mire que cada iglesia, cuando uno va, uno aprende. Y en la entrada de la iglesia en donde estuvimos, habían unos jóvenes con una caja de dulces, ¿no? Y decía, si me muestras tu Biblia en físico, te regalo un dulce. Y es algo bonito. Es algo bonito porque nosotros poco a poco nos vamos alejando de lo que es tener una Biblia en papel, el que usted la subraye, eso es muy lindo. Yo sé que usted dirá que estarán los que votan por la tecnología y dicen, no, pero es que yo ahí veo los estudios, veo muchas cosas, pero pues no sé, para mí no hay como el sentirla en físico. Me parece muy bonita poderla estudiar y poderla leer de esa manera. Listo, entonces dice, amén. Y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea. Vamos a hablar primero de lo que era la ciudad. Para poder entender un poquito el mensaje tenemos que entender qué era la Odisea. Esa ciudad fue fundada por Antíoco II en el año 261 antes de Cristo aproximadamente, y llamada así en honor a su esposa Laodice. Esta ciudad era uno de los centros comerciales más ricos de Asia Menor. Era un centro bancario para toda la región. Tenía recursos, era una ciudad muy rica.
eran reconocidos por la producción de ropa de lana negra. No sé cómo será eso, pero era una ropa muy fina, muy buena. Y ellos exportaban esa ropa. También eran conocidos y se enorgullecían por tener una famosa escuela de medicina. Producían un ungüento para los oídos, para sanar los oídos, y un ungüento o un colirio que llamaban para los ojos. O sea, no solamente, lo fabricaban, lo producían allí, sino que también lo vendían. Tal era su riqueza, la de esta ciudad y de los habitantes, que la ciudad fue destruida por un terremoto en el año 60 antes de Cristo. ¿En qué año? 60 antes de Cristo. Sus habitantes fueron capaces de llevar a cabo su reconstrucción por sus propios medios. Recuerden que estas ciudades estaban bajo el Imperio Romano. Pero ellos le dijeron, se destruye la ciudad, ¿usted imagina? Se destruye la ciudad, viene el imperio a ver qué puede reconstruir y le dicen, no señor, tranquilo, nosotros tenemos cómo. Nosotros tenemos cómo reconstruir nuestra propia ciudad. Eso quiere decir que eran autosuficientes. Entonces tenían recursos. ¿Sí? Esa autosuficiencia que traía, orgullo. Ahora, esta ciudad tenía grandes casas y mansiones. Los habitantes buscaban satisfacer su placer. Imagínense, una ciudad en la que tienen todos los recursos que ustedes se imaginen. Hay libertad de cultos porque había una comunidad de judíos de 7,000 judíos más o menos que llegó en el 62 antes de Cristo. Entonces no eran perseguidas las iglesias, tenían recursos, no había pobreza, tenían todo. Entonces, ¿qué pasaba? Que estos habitantes, al dárseles más tiempo, empezaban a buscar cómo satisfacer ese tiempo a través del placer. ¿Por qué? Porque miren lo que encontraron en las excavaciones. Tenían un estadio, 3 teatros, un hipódromo, baños termales. Las casas contaban con termales, tenían todo lo último de la época. Ahora miremos lo que es la iglesia. Esto es la ciudad, ahora miremos la iglesia. La iglesia fue fundada por la predicación de Epafras, u otro discípulo de Pablo. Ubicada a 15 kilómetros de la ciudad de Colosas, o sea, cerca de la iglesia de Colosenses, no registra persecución. Aquí en esta iglesia no registra que haya sido perseguida, no registra que los miembros de la iglesia hubiesen sido perseguidos. ¿Su problema cuál era? El orgullo, la ignorancia, provocando la autosuficiencia y la complacencia. Me llama la atención algo, porque cuando uno hace el paralelo entre lo que es la ciudad y la iglesia, habían muchas cosas muy similares. Muchas de las cosas que tenía la ciudad y sus habitantes también las tenían la iglesia. Ahora, miremos entonces, como toda carta, tiene un remitente. Estamos en Apocalipsis 3:14. Y el remitente es Jesús. Y Jesús se empieza a describir él mismo, empieza a describir algunas de sus características. Mira cómo se describe él mismo. Y escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, 2 puntos. He aquí el amén. ¿Cómo se define él? El amén, coma. El testigo fiel y verdadero, 2. Y 3, el principio de la creación de Dios dice esto. Tremendo, porque en pocas palabras está hablando de algunas de las características de lo que él es o de lo que él hace. ¿Qué les está diciendo? Les escribe aquel en el cual se cumplen las promesas. El amén. Amén es así sea. ¿Sí se ha dado cuenta que cuando uno termina una oración, cómo termina? Amén. Y él mismo se describe el amén. No se retracta ni se olvida. El que es fiel. Aquel que no miente ni se equivoca. O sea que si Jesús a mí y a ti te prometió algo, él lo va a cumplir. Como hablábamos hace 8 días, no sabemos cómo. De pronto no va a ser a nuestra manera, ni en nuestro tiempo, pero será a su manera y en su tiempo. ¿Lo reciben? Les escribe aquel que siempre ha estado y estará hasta el fin. Y lo dice ahí al final, el principio de la creación dice esto. Hermoso como él habla. Ahora miremos algunas de las virtudes de la iglesia. Recuerden que cada iglesia, Jesús es muy lindo porque Jesús, cuando iba a exhortar, primero les contaba sus virtudes. Antes de hablar de sus defectos, le decía sus virtudes. Y en cada una de ellas, antes de exhortarlas, les decía qué cosas buenas tenían.
Ahora miremos qué les dice versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Esta iglesia, el Señor no le reconoce nada bueno. Tremendo. A esta iglesia el Señor no le dice, no le destaca nada. A las otras sí les destacaba su fidelidad, les destacaba, bueno, tantas cosas que ahorita se me pasan, pero a esta iglesia de la Odisea, el Señor Jesucristo no destaca nada porque no tenía nada bueno. ¿Cuál era el problema de la iglesia? Versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. ¿Tiene ahí? Sí. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Tremendo, ¿cierto? El Señor conoce nuestras obras. Él realmente conoce el corazón de cada uno de nosotros. Él conoce a cada creyente. Esta iglesia estaba compuesta por creyentes tibios. Creyentes que, ¿en qué consistía la tibieza? Dirá usted. Escucha esto. La tibieza consiste en la indiferencia por las cuestiones espirituales. Una persona tibia es una persona que no se preocupa por la enseñanza bíblica. No le importan si hay errores doctrinales o tampoco se preocupa por combatirlos. El agua tibia se consta de dos aguas, fría o caliente, ¿cierto? Y el Señor le dice, o eres frío o eres caliente. ¿Cuántos de aquí han tomado agua tibia para la sed? Yo solo una vez recuerdo una vez que me dieron una olletada de agua tibia y fue una vez que me intoxiqué. Y eso es horrible, pero me hicieron vomitar. Para eso es el agua tibia. El Señor dice, a mí me llama mucho la atención cuando estaba estudiando este tema porque es la iglesia del último tiempo. Al final dice que el Señor, cuando el Señor dice, estoy a la puerta y llamo, si alguien oye mi voz, entraré a él, cenaré con él. La cena es la última hora de la noche. La cena es lo que antecede la noche y antecede el amanecer. Esta iglesia a la que el Señor le está hablando es la iglesia del último tiempo. Y yo sé que cuando yo empiezo a hablar de algunas de las características, lo podemos ver y palpar, no solamente en algunos de nosotros, sino en la iglesia en general. Una iglesia tibia es una iglesia que no se ha definido, que aún anda de la mano con el mundo, pero aún anda de la mano con Dios. Es una iglesia que ha perdido la sensibilidad a lo espiritual. No le importa estar aquí alabando a Dios y en 2 horas estar haciendo totalmente lo contrario, cosas que a Dios le desagradan. Ha perdido su sensibilidad a las cosas espirituales, a guardarse para Dios. Jovencitos que pueden estar aquí, no lo digo en esta iglesia, pueden estar tocando un instrumento, pueden estar cantando, alabando, danzando o simplemente ahí sentados, pero salen en la noche a fornicar. Han perdido el temor a Dios, han perdido el temor a las cosas santas. Y esto fue lo que le pasó a esta iglesia. Este es un mensaje muy duro, es el mensaje más duro que el Señor Jesucristo da a la iglesia, a esta iglesia. Otra característica de la tibieza es la falta de compromiso por la obra del Señor y despreocupación por el crecimiento espiritual personal. No hay compromiso. No hay compromiso. Da igual venir hoy que venir en un mes. Y el crecimiento espiritual, pues si no hay ese compromiso, pues simplemente voy. Pronto hemos cambiado la iglesia tradicional por la iglesia evangélica. Ya no llamamos al hombre que se para al frente cura, sino lo llamamos pastor. ¿Sí? Hemos dejado simplemente tradiciones, pero hoy tenemos otras. Ya no nos persignamos como lo hacíamos antes cuando pasábamos frente a una iglesia o una imagen, sino que hoy tenemos otras costumbres. Pero simplemente es eso, tradición. Pero ¿qué es lo que hay dentro?
¿Qué es lo que hay del verdadero creyente, de lo que es ser un verdadero cristiano? Es una iglesia y es un cristiano que ha perdido el sabor. ¿Recuerdan lo que el Señor Jesús dijo? Y vosotros sois la sal del mundo. ¿Recuerdan? Hablándole a sus discípulos, vosotros sois la sal. O sea, la sal, anoche que nos invitaron a comer, esa comida no tenía ni pizca sal, nada, nada. Pero no sabía nada. Yo cogí un poquito de sal, le coloqué sal y salieron los sabores, porque es que la sal agudiza los sabores. A mí me enseñaron eso cuando estudié cocina. La sal destaca los sabores, poquita, pero tiene una función. Una cocina sin sal es terrible, es terrible. Pero el Señor, cuando nos compara a nosotros los cristianos como la sal de este mundo, o sea, nosotros somos los que le damos sabor a este mundo. Nosotros los cristianos somos los que le damos la razón de ser a donde nosotros estemos. Este tipo de iglesia es una iglesia que tampoco es luz. Y el Señor dijo también, vosotros sois la sal y la luz del mundo. Tremendo. Describe a un cristiano sin entrega verdadera, mecánico, mezclado con el materialismo. Me parece tremendo. Esta es una condición muy peligrosa en la que no hay ninguna garantía de auténtica vida espiritual, puesto que lo mismo puede describir a un cristiano mundano como un profesante no nacido de nuevo. O sea que la iglesia puede estar llena de personas que no han nacido de nuevo. No sé si ustedes me están entendiendo y entendiendo lo que dice la palabra. Por eso es que hoy en día, no hablo solamente de acá, afuera uno ve tantos testimonios y dice, pero no hablan una cosa porque hacen otra, porque no han nacido de nuevo y no han conocido a Jesús. Conocieron una religión, conocieron una denominación. Vienen tal vez porque viene la familia o vienen sus padres. Eso pasaba con nuestros jóvenes hace mucho tiempo. Venían porque nosotros simplemente los traíamos, pero no habían tenido un encuentro con Jesús. Debemos tener un encuentro con Jesús. La iglesia debe tener un verdadero cristiano, es alguien que ha tenido un encuentro con Jesús. Cada uno de nosotros tiene un antes y un después. No sé, casi el 90% de los que estamos acá, si no más, conocimos del Señor en nuestra época. O sea, no ninguno, muy poquito de acá, cierto que venimos de cuna cristiana. Es más, creo que el 95%. Todos nosotros tenemos un antes y un después. Llegamos a Jesús a través de un testimonio, a través de algo. El Señor nos atrajo con lazos de amor. Se reveló en nuestras vidas, se reveló como nuestro sanador, como nuestro libertador, como el que nos levanta, como el que hace tantas cosas en nosotros, pero todos tenemos una historia que contar. ¿Cierto que sí? Todos aquí podemos sentar a alguien que no conoce a Jesús y decirles lo que Jesús ha hecho por nosotros. Recordemos algo, lo que les decía ahorita. La iglesia de la Odisea representa el último estado de la iglesia del Señor antes de su venida. La iglesia de la Odisea es una iglesia inclinada a la tibieza, a la autosuficiencia y a la búsqueda excesiva de riquezas materiales, que no se ha convertido o no ha nacido de nuevo. Recuérdenlo. ¿Qué le dice Jesús a la iglesia? Versículo 19. Dice, yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. A todas las iglesias el Señor les hablaba al arrepentimiento. Porque si no te arrepientes, te vomitaré de mi boca. En medio de toda esta exhortación se puede ver el amor de Jesús. No sé si tú no lo percibes. La paciencia del Señor y el amor. Y esa espera que Él tiene con sus hijos, con sus escogidos. Porque de tal manera nos amó el Señor que envió a su Hijo único. El Padre nos amó de tal manera que envió a Jesús. Y Jesús no quiere que todos mueran y se pierdan. Uno dirá, pero alguna vez alguien me decía, es que Dios es tan malo que quiere enviar a la gente al infierno. ¿Por qué Dios habla de juicio y castigo cuando es un Dios de amor?
Pero a través de lo que Él mismo dice en la palabra, se ve la paciencia que Él ha tenido con la iglesia y tiene con la iglesia, con nosotros, para que nos volvamos a Él y para que nos arrepintamos. Siempre está el Señor llamando a la iglesia al arrepentimiento. Arrepentimiento no es remordimiento, arrepentimiento no es simplemente sentirnos mal hoy y seguir mañana haciendo lo mismo. Arrepentimiento es un cambio genuino de condición. Yo sé que voy mal hacia allá, pues yo me devuelvo, o sea, cambio totalmente y empiezo a vivir conforme a lo que Dios quiere que yo viva, conforme a lo que Dios quiere que yo le agrade. También le dice, aún hay tiempo, no lo dejes para después. Tremendo, porque el Señor también nos dice, yo amo y corrijo a los que amo, a los míos. Yo corrijo, perdóname, yo castigo a todos los que amo. Yo corrijo a todos los que amo. Yo sé que el Señor aquí, todos estamos en un proceso, somos diamantes en proceso, ¿cierto que sí? Todos somos diamantes en proceso, que unos están más crudos, otros no, pero ahí vamos, hasta yo soy un diamante en proceso. Todos aquí tenemos un proceso en el cual el Señor nos está labrando, somos barro en sus manos. El Señor nos está formando. El Espíritu Santo está poniendo en nosotros el carácter de Cristo. Y para eso el Señor va muchas veces que tomarse el trabajo de dejarnos caer al piso, dejarnos romper, que vivamos muchas situaciones y circunstancias donde nuestros corazones se van a romper, donde nuestros ídolos y las personas en las que hemos confiado nos van a fallar. Y lo único que vamos a tener que mirar es al cielo y buscarlo a Él para que nos saque de esos procesos. Pero si el Señor ha permitido ciertas cosas que hemos vivido es porque Él nos ama. Él conoce todo, Él conoce el fin de cada uno de nosotros. Dios no repite moldes. Yo no puedo decirte a ti, así como Dios trató conmigo en esta área, lo va a hacer contigo. No. Ni podemos pensar que Dios va a obrar en cierta manera con aquellas personas, porque Él obra con cada uno tan diferente. Yo quiero que levanten un dedito, este dedito por favor, y se lo miren. Esa huella digital es única. No hay dos huellas digitales en el mundo. Imagínate, 6 billones, ya 7 billones de personas, si no estoy mal, 7 billones de personas tienen una huella digital única. Si el que nos creó tiene la paciencia y tiene esa sabiduría y esa inteligencia para hacer esto, piense cuántas cosas va a hacer Dios para llevarnos a su presencia. Cuántas cosas Dios no nos ha olvidado de nosotros. Dios no, como Él dice cuando Él se presenta a la iglesia, yo soy el amén, el que cumplo las promesas. Dios prometió hace muchos años a mi esposa y a mí que nuestras familias iban a llegar a Jesús. Yo lo creo. Hemos visto a algunos, a otros no, a otros más o menos, pero sé que Dios lo va a cumplir. Dios prometió que los nuestros reedificarían las ruinas antiguas, ruinas de muchas generaciones, que serían reedificadores de portillos, o sea que iban a restaurar otras vidas, que iban a restaurar a otros. Yo lo sigo creyendo. Y aunque pase el tiempo y muchas veces no veamos las cosas como esperábamos, yo lo sigo creyendo. ¿Cuántos creen que Dios va a terminar lo que empezó con cada uno de ustedes? Yo lo creo también. Yo lo creo. Dice el Señor acá. El Señor también en esta carta nos da la medicina. Recuerden que en cada carta el Señor mostraba sus falencias, sus problemas, sus virtudes, pero también decía su medicina. Y está en el versículo 18. Mira qué hermoso el Señor cómo empieza. Por tanto, yo te aconsejo. Eso es hermoso. Porque mira, el Señor nunca va a obligar a nadie. Mira, el Señor, después de que le da esa exhortación tan tremenda a la iglesia, le dice,
ahora yo te quiero aconsejar. Ahora yo te quiero dar un consejo. Yo coloqué este subtítulo: ¿cómo poder volver a encendernos? ¿Cómo poder volver a encenderse después de que uno se ha apagado? Mira, si podemos hablar de una tibieza o una frialdad, fue porque un día estuvimos encendidos, ¿o no? Claro. Deje un agua hirviendo al lado de la estufa y vuelvan 2 horas a ver cómo va a estar. Tibia. El problema fue que se quitó del fuego. Y eso puede pasar con un cristiano. Y el Señor le dice a la iglesia: por tanto, yo te aconsejo. Y hay 3 consejos que el Señor le da a la iglesia. Y yo quiero que tú los guardes en tu corazón. Si estás escribiendo, escríbelos. Y están ahí. Y el primer consejo: yo te aconsejo, escucha, que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico. Primer consejo a la iglesia. Ahora, mira qué tremendo el Señor, porque el Señor es perfecto. Le estaba hablando a una iglesia que supuestamente creía que era ¿qué? Rica. No les faltaba nada. Porque la iglesia, el Señor le dice: tú dices que eres rico, porque no necesitaban nada. Pero le dice el Señor, mira cómo le dice: yo te aconsejo que de mí compres oro refinado para que sea refinado en fuego, para que seas rico. Y el primer consejo que le da a la iglesia y nos da a nosotros es que debemos buscar la verdadera riqueza. Busquen la verdadera riqueza. La riqueza no la dan nuestros bienes ni nuestros logros. La riqueza no la dan nuestros bienes materiales, ni nuestros títulos, ni nuestra comodidad. Hay otro tipo de riqueza. Esa riqueza que les estoy hablando es una riqueza que no es que sea mala, pero es una riqueza que no va a perdurar, no va a permanecer. Por más de que usted, como hacían los indígenas o los faraones hace muchos años, que en las cuevas donde los enterraban, les metían las riquezas, el oro, le metían de todo, hasta las esposas se las metían ahí vivas, para que cuando resucitaran tuvieran toda esa riqueza. Eso no sirve para nada. Mira, es tremendo, porque nuestra sociedad, nosotros vivimos en una sociedad muy materialista. Una sociedad en donde reina el materialismo, que nos ha enseñado que entre más tenemos, más ricos somos. Entre más tú tienes dinero, más rico eres. Entre más amontonas, más rico eres. Dime cuántas cosas tienes y yo te digo qué clase de persona eres. Entre más títulos o logros alcanzas, más rico eres. Pero para Jesús esa no es la riqueza, porque esa riqueza es vana y pasajera. ¿Me están escuchando? Ahora, el Señor le está hablando a esta iglesia que vivía en esta ciudad, porque esa era su problema. Tenían una falsa sensación de seguridad. Mira lo que dice el mismo Señor Jesús, dice en Mateo 6, 19, 21, por favor. Mateo 6, 19, 21. Dice: no almacenen tesoros aquí en la tierra, donde las polillas se las comen y el óxido las destruye, y donde los ladrones entran y roban. Versículo 20. Almacena tus tesoros en el cielo, donde las polillas y el óxido no pueden destruir, y los ladrones no entran a robar. Donde está tu tesoro, allí estarán también los deseos de tu corazón. Me gusta esta versión de Nueva Traducción Viviente, pero dice la Reina Valera: porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Escúchame, el oro tiene un valor incalculable aquí en la tierra. Se calcula que 1 kilo de oro puede estar alrededor de 250 millones de pesos. Más o menos, 1 kilo. Un kilo. 250 millones de pesos, escúchame. 250 millones de pesos. Hoy en día, si te digo, puede valer un poco más. Pero la Biblia dice que en el cielo, las calles, el pavimento es de oro. Explícame eso. Las calles, el pavimento por donde caminan los ángeles y van a caminar los santos, el piso es de oro. Hay un mensaje tremendo, ¿saben qué es? Que lo que es valioso en la tierra no lo es en el cielo.
Las cosas que tú consideras valiosas aquí en la tierra, en el cielo son efímeras. ¿Cuánto puede valer un pedazo de pavimento hoy? Aquí en la tierra, nada. Pues eso mismo vale el oro en el cielo. Nada. ¿Cuál es el verdadero tesoro? Yo quiero que tú reflexiones y pienses, ¿cuál es tu tesoro? ¿Qué es lo que tú consideras tu tesoro? ¿Cuál es tu tesoro? Porque donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Salmo 23:1, mira lo que dice el salmista en esta nueva traducción viviente. Dice, el Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. Tremendo, quiero volverse a leer, mira lo que dice el salmista. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito. El salmista está declarando aquí algo y es una enseñanza muy poderosa. El salmista está diciendo que si él tiene a Dios, que si el Señor es quien lo guía y lo pastorea, él tiene de todo. No le hace falta nada, ya lo tiene todo. Solo quien ha tenido un encuentro personal con Jesús puede entender esta verdad. Si tú no has tenido un encuentro personal con Jesús, no lo puedes entender. No te sientas condenado si no ha sido así, porque el Señor puede salir en cualquier momento. Yo llevaba, y ustedes conocen mi testimonio y mi historia, pero yo llevaba 12 años yendo a grupos de oración, haciéndole como acercándome al Señor y alejándome, porque era una mezcla de la Odisea. Pero después de 12 años el Señor salió a mi encuentro. Y créanme que en ese momento en el que yo lo pude sentir de una forma tan viva y tan real, todo lo que yo consideraba valioso perdió valor. Hasta mi vida perdió valor. Solo quien ha tenido un encuentro personal con Jesús puede entender lo que está diciendo el salmista. El Señor es mi pastor, tengo todo lo que necesito, no me hace falta nada. El Señor lo dijo. ¿Por qué se preocupan? ¿Por qué se preocupan tanto? ¿Por qué se afanan tanto? Lo dijo el Señor. Tienen contados los cabellos de su cabeza. Si tenemos a Jesús, tenemos todo lo que necesitamos. Nuestra cultura nos ha enseñado que si no tenemos nada, no somos nada. Dime cuánto tienes y te diré quién eres. Nos ha enseñado eso. Y nosotros en nuestra ignorancia le decimos a nuestros hijos, estudie para que sea alguien. Él ya es alguien, es un hijo de Dios. Porque es nuestra sociedad y el sistema la que nos ha enseñado eso. Segundo consejo, dice acá, te aconsejo que de mí compres vestiduras blancas para vestirte. Segundo consejo, preocupémonos por nuestro interior. Tremendo, porque esta ciudad, mira cómo Dios le habla a la ciudad y le habla a la iglesia, porque recuerden que esta ciudad era famosa por comercializar ropa hecha con lana negra, ¿lo recuerdan? O sea, era una ciudad, los ciudadanos se ufanaban de esa virtud, de tener una ropa muy especial, una ropa que los vestía y los volvía elegantes delante de otros, pero el Señor les dice que eran desnudos. El Señor les habla de otro tipo de ropa. Le habla de que los iba a vestir de vestiduras blancas. Pero ¿qué representan estas vestiduras blancas? Esas vestiduras blancas representan el ser revestidos de Cristo. Es manifestar el carácter de Cristo. Que otros vean el carácter de Cristo en nosotros. Cristiano, la definición de cristiano es un Cristo pequeño. Esa es la definición de cristiano. ¿Tú eres cristiano? Sí, o sea que tú eres un Cristo pequeño. O sea que tú hablas, actúas
y piensas como Jesús. Eso es ser un cristiano. La semana pasada, antepasada, escuché una definición y me pareció muy tremenda la enseñanza, porque hablaban de la luna, y la luna en sí no tiene luz propia. ¿Sí sabían eso? La luna no tiene luz propia. Pero entonces, ¿por qué en la noche refleja luz? ¿Alguno ha ido al campo aquí y ha estado una noche sin luna? Es terrible, no se ve nada. Nada es nada. Usted no puede salir los caminos, no se pierde porque no hay luz. Pero cuando está la luz no tiene, la luna no tiene luz propia, pero sí refleja la luz del sol. Esos somos los cristianos. Nosotros no tenemos luz propia, pero nosotros reflejamos a Cristo a otros. Otros van a ver a Cristo en nosotros. Eso es ser un cristiano, aquel que refleja a Jesús. Muchas veces tú no vas a tener que estar hablando y predicando simplemente con lo que te ven hacer, con lo que te ven hablar y cómo te ven actuar. Tú estás hablando de Jesús a otros. Tercer mensaje. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Abramos nuestros ojos espirituales. ¿Saben cuál era el problema de esta iglesia? Uno de los problemas más graves. Más graves. Ellos decían que eran ricos y pensaban que no tenían necesidad de nada. El Señor los veía como desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Aquí radicaba uno de sus problemas más graves. Estaban ciegos. Estaban ciegos, no veían su condición espiritual. Para ellos mismos estaban muy bien, pero no para Dios. Y tremendo porque ellos se afanaban también de elaborar un ungüento que era especial para los ojos, ¿cierto? Lo comercializaban, lo vendían, eran conocidos por eso. Pero esa ceguera física no podía curar su ceguera espiritual. ¿Cuál era el problema de esta iglesia? Una iglesia ciega que no ve su estado espiritual. Una iglesia ciega que no se ve al espejo. Ve la palabra como una lupa mirando los errores de otros, pero no la puede ver como un espejo mirándose a sí misma y viendo cómo se está pagando. Era una iglesia ciega. Tan ciega que en el versículo 20 dice el Señor: he aquí yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta. Una iglesia que no había visto que había sacado al Señor Jesús. Si Él estaba a la puerta era porque estaba por fuera. En nuestras casas las puertas internas tienen chapa por dentro y por fuera, ¿cierto que sí? Pero la puerta que da a la calle no. ¿O cuántos de ustedes sí tienen la chapa ya? Bueno, no, porque entra cualquiera. La puerta que da a la calle es una puerta que solamente se puede abrir por dentro. Y cuando el Señor dice estoy a la puerta y llamo, es porque Él está adentro o afuera. Está afuera. La iglesia de la Odisea es una iglesia que sacó al Señor. Puede ser una iglesia con buenas luces, buenos cantores, una alabanza hermosa, con liderazgo, pero sin el Señor Jesús. El Señor dice: he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz. Qué tremendo, porque el Señor nunca va a obligar a nadie. Tiene que nacer de nuestro corazón. El Señor está hablando y está llamando en esta mañana a todos los que están acá para que escuches una vez más su voz. Si alguno oye mi voz, si alguno oye lo que le estoy diciendo, si alguno entiende el mensaje que les estoy dando, si alguno vuelve a oír mi voz, porque hay veces nos llenamos de tantas voces que ya no diferenciamos cuál es la voz del Señor. Hay tantas voces que nos hablan que no diferenciamos cuál es la de Dios. Si alguno oye mi voz, no solamente la oye, sino actúa, hace algo, se para y va y abre. No solamente es oír. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, Dios no va a hacer lo que te toque a ti hacer. Dios nos habla como le habló a esta iglesia, pero le corresponde a la iglesia pararse, levantarse, actuar, hacer algo, ir y abrir la puerta, decirle al Señor: ven, Señor, ya no quiero más esta tibieza,
Ya no quiero estar entre dos mundos, entre dos pensamientos, Señor. Recuerden que esta iglesia va paralela a la iglesia Filadelfia y la iglesia Filadelfia, la iglesia fiel. Yo recuerdo hace como un mes que hablamos, toqué este tema y toqué las dos, una palabra que se llamaba trigo cizaña, ¿lo recuerdan? Trigo cizaña. Y en el último tiempo hay muchas parábolas, varias parábolas que el Señor habla de su regreso, y siempre está hablando de que van a escoger entre el trigo y la cizaña, de que van a escoger entre los corderos y los cabritos, van a escoger 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes imprudentes, 5 que dejaron apagar sus lámparas y 5 que las tienen encendidas, llenas de aceite. Y todo habla de su regreso. Ahora aquí nos está hablando de 2 tipos de iglesias, 2 tipos de cristianos que se van a mover al tiempo, que van a estar mezclados. El Señor dijo, el trigo y la cizaña están mezclados. Los ángeles no pueden escoger sino hasta el tiempo de la siega, hasta el momento en que el Señor venga por su iglesia. Ahí el mismo Señor escogerá a los suyos. Yo quiero pedirte que tú sueltes lo que tienes en tu mano y vamos a orar un momento. Porque más que una exhortación es una palabra de amor la que el Señor nos da esta mañana. Es un llamado de amor. Es un llamado que viene del corazón de nuestro Señor a la iglesia, a nosotros. ¿Cuánto nos ama el Señor? ¿Cuánto me ama a mí el Señor? ¿Cuánta paciencia ha mostrado para con nosotros? ¿Cuánto amor? ¿Cuánta misericordia? Señor, aquí estamos, Dios. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Señor, perdónanos si hemos valorado otras cosas, si hemos puesto nuestro corazón en otras riquezas, si nuestros días, nuestro tiempo y nuestra fuerza la invertimos solamente en cosas que van a pasar, que no van a permanecer. Señor, tú eres mi tesoro. Permíteme, Señor. Permíteme, Dios. Precioso Espíritu Santo, revélanos a Jesús. Precioso Espíritu Santo, revélanos a Jesús. 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 Gracias por haber escuchado nuestro mensaje. Si es la primera vez que te conectaste y la palabra penetró en tu corazón y quieres reconciliarte con el Señor o recibirlo en tu corazón, te voy a invitar que allí en el lugar donde te encuentras, cierre tus ojos y repite después de mí. Señor Jesús, te entrego mi corazón, te pido que vengas y habites como mi Señor, como mi Salvador. Hoy yo te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida, porque quiero ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Si repetiste esta oración, te digo, bienvenido a la familia de Dios y bienvenido a la familia de Vino Nuevo. Dios te bendiga, nos vemos pronto. Amada familia Vino Nuevo, sabemos que Dios nos ha llamado a extender su reino y con nuestra generosidad aportamos a que muchas familias puedan conocer el nombre que cambia vidas, Jesús. Para hacer tus donaciones puedes enviarlo al número de Nequi 304-559-6261 o escanear el código QR que aparece en pantalla. Tu semilla cambia vidas.